¿Alguna vez has visto una lagartija en tu casa y te has preguntado si tiene un significado más profundo? Para muchos podría parecer un simple accidente natural. Pero, ¿y si te dijera que incluso esos pequeños encuentros pueden tener un propósito espiritual? En Proverbios 30:28 leemos: la lagartija se puede atrapar con la mano, pero está en los palacios de los reyes. Esta imagen aparentemente insignificante encierra una verdad poderosa. Dios usa lo pequeño y lo inesperado para hablarnos y revelarnos aspectos ocultos de nuestra vida espiritual. Hoy exploraremos el significado espiritual de encontrar una lagartija en tu hogar, a la luz de la Biblia. Demostraremos cómo este hecho puede ser una señal, una advertencia o una invitación divina. A veces, lo que ignoramos puede ser exactamente lo que Dios está usando para llamarnos la atención. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Una lagartija en tu casa puede parecer algo insignificante, una simple casualidad de la naturaleza, una criatura más que ha encontrado un rincón donde ocultarse del calor o del ruido del mundo. Pero, ¿y si no lo fuera? ¿Y si esa pequeña presencia fuera mucho más que un accidente? ¿Y si representara una señal, una manifestación de lo espiritual en medio de lo cotidiano? A lo largo de la Biblia, Dios se ha revelado no solo en truenos o montañas encendidas, sino también en lo pequeño, en lo que muchos considerarían irrelevante. El libro de Proverbios lo insinúa con claridad cuando dice: la lagartija se puede atrapar con la mano, pero está en los palacios de los reyes. Proverbios 30:28. Esta criatura humilde, que parece no tener importancia, es mencionada en el contexto de lo sabio, lo inesperadamente valioso, lo que Dios ha colocado donde nadie lo imagina. Cuando una lagartija entra en tu casa, no es necesario que haya un terremoto ni una voz audible del cielo para que lo espiritual esté actuando. De hecho, la mayoría de las veces, Dios habla en voz baja. Es posible que lo haga a través de una imagen que interrumpe tu rutina, de un pequeño reptil trepando por una pared mientras lavas los platos, o de un movimiento silencioso que te obliga a detenerte, a mirar, a cuestionarte. En ese momento, algo invisible se está activando, porque Dios, en su infinita sabiduría, utiliza lo pequeño para enseñar verdades grandes. Y lo que parece irrelevante, en realidad puede ser la clave para abrir puertas espirituales que hasta ahora han estado cerradas. La Escritura está llena de ejemplos donde lo aparentemente insignificante es elevado a lo divino. Pensemos en la viuda que solo tenía unas pocas monedas y a quien Jesús exaltó por su ofrenda. Marcos 12:41-44. O en la semilla de mostaza, tan diminuta, pero que puede convertirse en el árbol más grande del huerto. Mateo 13:31-32. Estos pasajes nos enseñan que Dios se mueve en lo inesperado y que su reino no sigue las reglas del mundo. Así como una semilla encierra un árbol, una lagartija puede encerrar un mensaje. Puede ser una parábola viviente, una enseñanza que se desliza por la esquina de tu hogar para revelarte algo que tu espíritu necesita ver. Hay quienes, al ver una lagartija en casa, inmediatamente piensan en supersticiones o leyendas populares. Pero los hijos de Dios no se guían por el miedo ni por creencias sin fundamento, sino por el discernimiento y la revelación del Espíritu Santo. No estamos llamados a temer, sino a interpretar. Jesús dijo: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:7. Esta invitación a oír es una puerta abierta a la percepción espiritual. Todo lo que ocurre a nuestro alrededor tiene una dimensión invisible, y el creyente está llamado a verla, a discernirla, a preguntar: ¿qué me está diciendo Dios a través de esto? Imagina por un momento que la lagartija que has visto no es solo un animalito fuera de lugar, sino una metáfora divina. En su andar silencioso, en su habilidad para trepar muros imposibles, para esconderse en grietas donde nadie la ve, hay una sabiduría que no es humana. Hay algo que revela la presencia de lo no dicho, de lo oculto, de lo que espera ser revelado. El sabio Agur, autor de los Proverbios, donde se menciona a la lagartija, no la coloca como una criatura cualquiera, sino como parte de una lista de cosas pequeñas en la tierra, pero extremadamente sabias. Proverbios 30:24. ¿Por qué sabias?
porque actúan conforme a un orden que Dios ha establecido, porque se mueven con una inteligencia que trasciende su tamaño. Y tú, al verla, eres confrontado con una pregunta: ¿qué has estado ignorando en tu vida espiritual por considerarlo demasiado pequeño? ¿Qué áreas de tu corazón has pasado por alto, creyendo que no necesitan atención? Tal vez hay una voz que lleva tiempo hablándote, pero que has descartado por no sonar como esperabas. A veces buscamos revelaciones que lleguen como rayos, pero Dios prefiere hablar en la brisa suave, como lo hizo con Elías en el monte Horeb. 1 Reyes 19, 11, 13. Elías esperaba a Dios en el fuego, en el viento, en el terremoto, pero Dios no estaba allí. Solo cuando todo se calmó, cuando quedó solo el silencio, entonces lo escuchó. De la misma forma, la presencia de una lagartija puede no gritarte nada, pero si prestas atención, podría susurrarte algo que necesitas desesperadamente oír. Dios habla a través de los detalles. Jesús mismo lo dijo: ni un solo gorrión cae a tierra sin que el Padre lo sepa, y aún los cabellos de su cabeza están todos contados. Mateo 10, 29, 30. Si esto es cierto, ¿crees que una lagartija entra a tu casa por azar? ¿No será que el creador del universo, el mismo que cuida de cada criatura viviente, ha permitido ese momento para decirte: estoy aquí, quiero que prestes atención? Puede ser que estés en una etapa donde necesitas abrir tus ojos espirituales, donde Dios está tratando de entrenarte para que veas su mano donde otros no ven nada. Ese es el primer paso hacia el discernimiento profético. Aprender a observar lo natural como reflejo de lo sobrenatural. Recordemos la zarza ardiente con la que Dios llamó a Moisés. No era un monte iluminado ni una tormenta celestial, era un simple arbusto que no se consumía. Y sin embargo, fue suficiente para detener a Moisés, para hacerle quitarse las sandalias, para marcar el inicio de una misión que cambiaría la historia de Israel. Así como Moisés tuvo que mirar 2 veces para notar que la zarza no se quemaba, tal vez tú también necesitas mirar 2 veces esa lagartija en la pared, porque lo que parece natural podría ser sobrenatural. Lo que parece accidental podría ser una llamada. Este tipo de experiencias nos obliga a adoptar una nueva postura espiritual. Ya no podemos vivir de forma distraída, pensando que Dios solo se manifiesta en momentos extraordinarios. Debemos vivir despiertos. La Escritura nos exhorta: despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Efesios 5:14. Despertar es comenzar a ver lo que antes no veías. Es dejar de ignorar las pequeñas señales que Dios ha colocado a tu alrededor. Es comprender que lo espiritual no está confinado al templo o al altar, sino que se manifiesta en los rincones de tu casa, en los detalles que te rodean, en la aparente trivialidad de una criatura que decide hacer de tu hogar su refugio temporal. Las lagartijas, además, tienen una característica que las hace únicas. Pueden desprenderse de su cola para salvar su vida. Esta capacidad de soltar algo propio para evitar la muerte tiene una enseñanza profunda para nosotros. Hay cosas en nuestra vida que debemos soltar, partes de nuestro carácter, actitudes, apegos que deben morir para que podamos sobrevivir espiritualmente. Tal vez la lagartija que ves es un recordatorio visual de la urgencia de soltar lo que ya no sirve, lo que te frena, lo que está drenando tu energía espiritual. Jesús dijo: si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mateo 18:8. Él hablaba, claro, de un desprendimiento radical de aquello que nos impide entrar al reino de los cielos. La lagartija, con su instinto de supervivencia, nos predica esta misma verdad. También debemos considerar que en tiempos bíblicos, los animales no eran vistos solo como criaturas físicas, sino como señales. Las visiones proféticas estaban llenas de imágenes animales. Daniel vio bestias que representaban reinos. Ezequiel vio seres con rostros de león, de águila, de hombre. Juan en el Apocalipsis describe criaturas celestiales con formas que desafían la lógica humana. Si Dios usó animales en visiones para comunicar mensajes tan profundos, ¿por qué no podría usar una lagartija para hablarte a ti hoy? Tal vez no estás recibiendo una visión en el cielo, pero estás viendo algo en tu sala, en tu cocina, en tu ventana. Algo que no puedes explicar, pero que no puedes ignorar. Es importante que como creyentes dejemos de separar lo natural de lo espiritual.
Jesús vino a unir lo visible con lo invisible. Cada paso que damos, cada cosa que vemos, puede ser parte de una conversación con Dios. El salmista lo entendía cuando escribió: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Salmo 19:1. La creación entera habla y tú estás rodeado de mensajes esperando ser interpretados. Ver una lagartija no debería ser motivo de indiferencia, sino de oración, de preguntarte: Señor, ¿qué quieres mostrarme con esto? Quizás estás viviendo una temporada donde sientes que Dios guarda silencio. No escuchas su voz como antes, no recibes confirmaciones claras, pero de pronto aparece esa lagartija y tu espíritu se sacude, porque sabes en lo profundo que algo está siendo revelado. Puede ser una alerta, una puerta, una promesa, una llamada al cambio. Sea lo que sea, no lo descartes. Jesús dijo que el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. A veces ese tesoro se disfraza de una criatura que corre por la pared de tu casa. Nada en tu entorno está fuera del control de Dios. Y si Él ha permitido que veas eso, es porque quiere que despiertes a una nueva sensibilidad espiritual. Tal vez te está entrenando para ver lo invisible, para percibir lo que otros ignoran, para vivir con los ojos del espíritu abiertos. Y si hoy empieza ese entrenamiento con una lagartija, entonces bendito sea ese comienzo. Porque en las manos de Dios, incluso lo más pequeño puede marcar el inicio de un destino eterno. Cuando una lagartija aparece en casa, la reacción inmediata de muchos es ignorarla o tratar de sacarla sin pensar demasiado. Pero para quien vive en comunión con Dios, cada detalle puede ser una invitación a mirar más profundo. En el contexto bíblico, los animales no solo cumplen una función biológica, sino simbólica. Sus comportamientos, su presencia y hasta sus hábitats reflejan enseñanzas espirituales que solo el discernimiento puede revelar. Y si algo define a la lagartija, es su capacidad para pasar desapercibida, moverse en silencio y habitar en lo oculto. Su aparición puede señalar la presencia de elementos escondidos en nuestra vida espiritual que requieren atención urgente. Puede representar el llamado de Dios a examinar los rincones internos del alma, aquellos espacios que hemos dejado sin luz, donde se esconden actitudes, pensamientos o hábitos que no hemos querido enfrentar. La palabra de Dios es clara respecto al estado del corazón humano. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Este versículo nos advierte que no todo lo que habita dentro de nosotros es evidente. Hay áreas de nuestra vida que permanecen fuera del alcance de la conciencia superficial. Cosas que no reconocemos con facilidad, pero que están activas, afectando nuestras decisiones, nuestras emociones y nuestra relación con Dios. La lagartija, con su forma de moverse entre las grietas, escondida entre sombras, es una imagen precisa de esas cosas que habitan en lo secreto y que no siempre vemos venir. Su presencia nos obliga a hacer un alto y preguntarnos: ¿qué rincón de mi vida he dejado sin examinar? ¿Dónde se ha asentado algo que, aunque no parece amenazante, está fuera del diseño de Dios? El libro de los Salmos ofrece una oración que refleja esta necesidad de limpieza interna. El salmista clama: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 139, 23, 24. Esta súplica es un acto de valentía espiritual. No todos están dispuestos a que Dios escudriñe lo más profundo de su ser, pero es ahí, en lo oculto, donde se forman las raíces del pecado, donde se incuban las mentiras que nos alejan de la verdad. La lagartija no se muestra con facilidad. Vive entre grietas, aparece solo cuando se siente segura y suele desaparecer tan rápido como llegó. Así también actúan las faltas que hemos tolerado. Se camuflan, se justifican, se ocultan bajo la rutina o el cansancio. Pero Dios, en su amor, permite que algo aparentemente insignificante, como una lagartija en casa, nos confronte con lo que hemos ignorado. Jesús habló con claridad sobre lo oculto. En Lucas 8:17 declaró: nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Este principio espiritual es ineludible.
Lo que hoy permanece escondido, mañana será revelado. Lo que parece inofensivo, si no es tratado, puede convertirse en una brecha espiritual por la cual el enemigo gane acceso. En el ámbito físico, una lagartija puede entrar por una rendija diminuta. En el ámbito espiritual, esa rendija puede ser un pensamiento no perdonado, una herida no sanada, un resentimiento no confesado. Y cuando eso ocurre, lo que debería ser un hogar consagrado se convierte en un espacio abierto a influencias que distorsionan la paz de Dios. En Efesios 4:27, el apóstol Pablo exhorta: no den lugar al diablo. Esta advertencia se dirige a creyentes, no a incrédulos, lo cual indica que incluso quienes caminan con Dios pueden abrir espacios sin darse cuenta. Y es precisamente en esos espacios donde lo no confesado se aloja, donde lo no resuelto se hace nido. Si hay una constante en la forma de actuar de las lagartijas, es su discreción. No buscan ser vistas, sino mantenerse ocultas. Pero en lo espiritual, lo que se esconde muchas veces se alimenta de la oscuridad, crece en el silencio y se fortalece en la inacción. Por eso es vital que el creyente desarrolle una vida de examen continuo, una vigilancia activa sobre su estado interno, no desde el temor, sino desde el deseo profundo de estar en santidad delante de Dios. Las Escrituras también revelan que Dios examina no solo nuestras acciones, sino nuestras intenciones. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto significa que no basta con hacer lo correcto externamente. Dios está atento a lo que se mueve en lo interno, a lo que planeamos en secreto, a lo que guardamos en el alma. Y es en ese espacio invisible donde muchas veces habitan las pequeñas lagartijas del espíritu. La crítica disfrazada de preocupación, la envidia enmascarada como celo santo, la pereza espiritual justificada por el agotamiento. Cada una de estas actitudes encuentra su lugar en rincones que no hemos dejado que la luz de la palabra ilumine completamente. En el libro de Josué, capítulo 7, encontramos la historia de Acán, un hombre que escondió un botín prohibido en su tienda. A simple vista, su pecado parecía invisible. Nadie lo vio cuando tomó lo que no debía, nadie lo confrontó en el momento, pero Dios lo sabía. Y esa transgresión oculta fue suficiente para traer derrota al pueblo entero. No fue un acto público lo que causó la caída, sino un acto secreto, escondido, fuera de la vista de los demás. La lección es clara: lo que se esconde en lo privado tiene poder para afectar lo colectivo. Una lagartija puede parecer inofensiva, pero su presencia puede indicar que hay un acceso abierto, un descuido, una zona sin vigilancia. La vigilancia espiritual no es paranoia, es obediencia. Jesús enseñó en Mateo 26:41, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esta exhortación es un llamado a estar alertas, a no bajar la guardia, a entender que la batalla espiritual se libra en lo cotidiano. Y es precisamente en lo cotidiano donde una lagartija aparece. No llega con estruendo, no exige atención, pero su presencia puede ser el toque sutil del espíritu que dice: hay algo que debes revisar. Tal vez no es lo evidente, tal vez no es lo que todos ven, pero tú sabes que hay algo que no has enfrentado. Y Dios, en su gracia, te lo recuerda sin palabras usando una criatura que se mueve en silencio. No es coincidencia que muchas veces las Escrituras nos llamen a caminar en luz. Efesios 5:13 dice: todas las cosas, cuando son expuestas por la luz, se hacen visibles, porque la luz es lo que manifiesta todo. Este principio debe gobernar la vida espiritual del creyente. Lo que se esconde es terreno fértil para el engaño. Lo que se mantiene en la oscuridad crece sin control, pero cuando lo traemos a la luz, cuando permitimos que el Espíritu Santo nos confronte, entonces ocurre la transformación. La aparición de una lagartija puede ser una oportunidad divina para iniciar ese proceso. No se trata del animal en sí, sino de lo que representa. Es un reflejo de lo que está intentando mantenerse oculto en tu interior. Y es también una muestra de la gracia de Dios, que en vez de condenarte, te advierte. Que en lugar de dejarte caer, te llama a reaccionar. Jesús fue claro cuando habló de la necesidad de limpiar no solo lo exterior, sino lo interior.
En Mateo 23:26 reprendió a los fariseos diciendo: Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera quede limpio. Estas palabras son un recordatorio de que la pureza exterior no sirve de nada si no viene acompañada de una limpieza profunda del alma. Puedes tener una vida organizada, un lenguaje correcto, una rutina de oración impecable, pero si hay áreas internas donde la luz de Dios no ha entrado, entonces aún hay trabajo por hacer. Y es precisamente ahí donde el símbolo de la lagartija toma fuerza, porque nos recuerda que el enemigo no siempre ataca con estruendo. A veces se mueve en silencio, se acomoda en lo olvidado, se disfraza de neutralidad. El apóstol Pedro también advierte sobre la vigilancia en 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aunque en este pasaje se menciona al diablo como león, su estrategia muchas veces se parece más a la de una lagartija, silenciosa, lenta, meticulosa. No siempre se presenta con violencia, a veces lo hace con insinuaciones, con cansancio acumulado, con distracción. Y es allí, en esos momentos de descuido, donde entra y se aloja, no para causar estragos de inmediato, sino para ir ocupando espacio poco a poco. La vigilancia espiritual es la única manera de prevenir esa ocupación progresiva del alma. Y cada vez que Dios nos llama la atención a través de una imagen tan simple como una lagartija, lo hace para despertarnos a esa realidad. La vida del creyente no puede ser una vida superficial. Debe ser una vida de profundidad, de autoconfrontación, de discernimiento. No se trata de buscar simbolismos en todo, sino de vivir con el corazón abierto a las formas en que Dios elige hablar. Si Él usó un arbusto para llamar a Moisés, un gallo para confrontar a Pedro, un pez para redirigir a Jonás, ¿por qué no usaría una lagartija para alertarte? Lo importante no es la forma, sino la disposición del corazón a oír. Porque cuando uno está atento, incluso lo más pequeño se convierte en enseñanza. Y cuando se vive con ese nivel de percepción, la vida espiritual deja de ser teoría y se convierte en experiencia constante con lo divino. Lo oculto no puede permanecer oculto cuando la luz de Cristo está presente. Su luz penetra lo más profundo, no para avergonzar, sino para liberar. El llamado es claro: examina tu vida. No te conformes con lo visible. No ignores lo que se mueve en silencio. Si Dios ha permitido que algo tan simple como una lagartija aparezca en tu casa, tal vez es porque hay algo dentro de ti que necesita ser revelado, confrontado y sanado. Y cuando permites que eso ocurra, no solo limpias tu casa física, sino tu casa espiritual. Y entonces puedes caminar con libertad, sabiendo que la luz de Dios alumbra cada rincón. Cuando Dios permite que algo se manifieste en tu entorno, incluso si parece insignificante, es porque desea provocar una reacción espiritual en ti. La aparición de una lagartija en tu casa no siempre es una advertencia, también puede ser un llamado al despertar. No es raro que el Espíritu Santo utilice imágenes simples para impulsar procesos internos profundos. Lo que habita en tu espacio físico puede ser un reflejo del estado de tu espacio espiritual. Y si tu entorno comienza a mostrar signos de desorden, distracción o desgaste, es probable que tu alma también necesite atención. Las Escrituras hablan continuamente de la importancia de la limpieza, no solo exterior sino interior, y en muchas ocasiones Dios usó señales visuales para invitar a su pueblo a un acto de purificación. En el Antiguo Testamento, uno de los mandatos más constantes que recibió el pueblo de Israel fue el de limpiar su campamento y su morada antes de buscar la presencia de Dios. En Éxodo 19, antes de que el Señor descendiera sobre el monte Sinaí, les ordenó: santifíquense hoy y mañana, laven sus ropas y estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Este proceso no era simbólico solamente, era un reflejo de lo que ocurría en el corazón. Dios les pedía limpiar su ropa porque quería que comprendieran la necesidad de purificarse por completo. Si el Señor iba a manifestarse, el ambiente tenía que estar listo, y ese principio sigue vigente. Cuando una lagartija aparece en casa, puede ser una señal de que algo necesita ser restaurado, alineado,
corregido. No se trata de alarmismo, sino de sensibilidad espiritual. La Escritura es clara respecto a los espacios que ocupamos. En Deuteronomio 23:14 leemos: porque el Señor tu Dios anda en medio de tu campamento, por tanto tu campamento será santo, para que Él no vea en ti cosa indecente y se aparte de ti. Este versículo revela una realidad contundente. El ambiente que nos rodea puede atraer o alejar la presencia de Dios. Y eso no solo aplica al lugar físico, sino al corazón, al pensamiento, a las palabras que pronunciamos, a los hábitos que cultivamos. Si algo ha contaminado nuestro interior, también lo hará en nuestro entorno. La presencia de una lagartija no implica necesariamente impureza, pero puede estar señalando desatención, negligencia espiritual, falta de orden. Es una oportunidad para preguntarse: ¿hay algo que deba poner en orden? ¿Qué aspecto de mi vida he dejado acumular polvo espiritual? Jesús, al entrar en el templo, no toleró el desorden. En Juan 2:15-16 se nos muestra cómo hizo un látigo y expulsó a los cambistas, volcando sus mesas y declarando: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Él no estaba simplemente molesto por un mal uso del espacio físico, sino por la desconexión espiritual que se había instalado allí. Lo que estaba destinado para el encuentro con Dios se había convertido en rutina comercial. Lo sagrado se había vuelto común. Y cuando algo sagrado se vuelve común, se pierde la presencia. Esa es la advertencia que puede estar contenida en una visita inesperada. Si algo ha entrado en tu casa sin invitación, tal vez no sea solo una criatura, sino un recordatorio de que es momento de revisar qué puertas están abiertas y qué espacios necesitan ser devueltos al Señor. En la historia del rey Ezequías encontramos una enseñanza reveladora. En 2 Crónicas 29, Ezequías decide restaurar el templo que había sido descuidado durante el reinado de su padre Acaz. Dice la Escritura que reunió a los sacerdotes y levitas y les ordenó: santifíquense ahora y santifiquen la casa del Señor, el Dios de sus padres, y saquen del santuario la impureza. Este acto no fue simbólico solamente. Se trataba de una limpieza profunda, física y espiritual. Durante años se había acumulado desorden, idolatría y negligencia. Pero Ezequías entendió que no podía haber restauración sin primero limpiar lo que estaba contaminado. Este mismo principio aplica hoy. No se puede avanzar en el propósito de Dios sin antes hacer espacio. Y a veces el Señor permite una pequeña interrupción, una criatura que aparece en medio de tu hogar para señalarte que hay algo que debes sacar de allí. No se trata de una limpieza ritualista ni de acciones externas para impresionar a Dios. Se trata de una disposición interior que se refleja en actos concretos. Es necesario revisar con seriedad qué actitudes, pensamientos o rutinas han ocupado los lugares que antes estaban destinados a la comunión. El apóstol Pablo escribe en 2 Corintios 7:1: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esta limpieza incluye lo visible y lo invisible. El entorno es una prolongación del estado interno. Si permites que el desorden gobierne, ese desorden comenzará a invadir tu tiempo con Dios, tu enfoque, tu percepción espiritual. En los evangelios Jesús usa con frecuencia la imagen de la casa para ilustrar el estado del alma. En Mateo 12, 43, 45 habla del espíritu inmundo que sale del hombre y luego regresa, encontrando la casa barrida y adornada, pero vacía. Al ver eso, trae consigo otros 7 espíritus peores, y el estado final de aquella persona es peor que el inicial. Esta enseñanza es clara. No basta con limpiar, es necesario llenar el espacio con lo correcto. Si tu casa espiritual ha sido desordenada por el pecado, la distracción o la rutina, y decides limpiarla, no puedes dejarla vacía. Debes llenarla con la palabra, la oración, la alabanza, la obediencia. Porque una casa vacía es una invitación abierta. La lagartija que aparece quizás sin razón aparente puede estar señalando que algo ha sido desalojado, pero aún no ha sido reemplazado por la presencia de Dios. El libro de Proverbios nos recuerda que el sabio construye su casa sobre la sabiduría y la prudencia.
Proverbios 24:3-4 dice: con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Esta construcción no es solo física, es espiritual. Cada día tomamos decisiones que fortalecen o debilitan nuestra vida interior. Si el enemigo no puede destruir tu casa desde fuera, intentará infiltrarse desde dentro. Y lo hará a través de pequeñas fisuras, grietas no reparadas, puertas abiertas por descuido. Cuando una lagartija encuentra un lugar en tu hogar, quizás el Espíritu Santo te está preguntando: ¿en qué área has bajado la guardia? ¿Qué rincón has dejado sin vigilar? En tiempos bíblicos, el pueblo de Dios tenía un profundo respeto por el estado del lugar que habitaban. Las instrucciones dadas para la construcción del tabernáculo eran precisas, detalladas, minuciosas. No porque Dios necesitara lujos, sino porque el orden reflejaba el valor de su presencia. Cada utensilio, cada cortina, cada objeto debía estar limpio, consagrado y en su lugar, porque el caos no es compatible con la gloria. Y si anhelas que tu vida esté llena de la presencia de Dios, no puedes permitir que el desorden tome el control. Una casa espiritual alineada con el cielo es una casa que ha sido limpiada por dentro y por fuera. Isaías 52:11 dice: apartaos, apartaos, salid de allí. No toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella. Purificaos los que lleváis los utensilios del Señor. Esta instrucción, aunque fue dada en un contexto histórico específico, revela un principio espiritual permanente. Quienes portan la presencia de Dios deben vivir en pureza, y no se trata de una perfección inalcanzable, sino de un estado continuo de vigilancia, humildad y obediencia. Cuando Dios ve esa disposición, Él responde con dirección, restauración y revelación. No es casualidad que muchas de las grandes restauraciones espirituales en la historia bíblica comenzaran con un acto de limpieza. Cuando Nehemías regresa a Jerusalén y ve los muros destruidos y las puertas quemadas, lo primero que hace es llorar, ayunar y orar. Luego, comienza una reconstrucción que no solo involucra piedras y puertas, sino también la renovación del pacto, la restauración del culto y el arrepentimiento colectivo. Este orden nos enseña que no puede haber restauración verdadera sin limpieza previa. Y muchas veces, lo que inicia ese proceso es una señal mínima, una interrupción inesperada, una presencia que no encaja. Una lagartija en casa puede ser exactamente eso, el toque inicial de Dios para impulsarte a comenzar de nuevo. El deseo de Dios es habitar en lugares preparados. Jesús dijo en Juan 14:23, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Pero esta morada no se construye con palabras solamente, sino con acciones. Es una vida rendida, ordenada, consagrada. Una vida que no tolera pequeñas grietas, porque entiende que las grietas se convierten en fracturas y las fracturas en ruinas. Cuando el Espíritu Santo te señala algo, no lo ignores. Puede parecer pequeño, insignificante, sin urgencia, pero si lo tratas con ligereza, estás rechazando una oportunidad de crecimiento, de alineación, de bendición. Una casa espiritual ordenada no se logra de un día para otro. Es el fruto de decisiones diarias, de hábitos santos, de una vigilancia constante. No se trata de vivir con miedo a equivocarse, sino con pasión por agradar a Dios. Cuando algo se mueve fuera de lugar, cuando algo interrumpe tu rutina, detente y pregunta: ¿qué quiere decirme el Señor? No todos los días serán acompañados de señales espectaculares. A veces Dios hablará con detalles simples, pero en esos detalles, si tienes los ojos abiertos, descubrirás su guía, su corrección y su amor. Una lagartija en tu casa no es necesariamente una amenaza. Puede ser un recordatorio, un llamado, una puerta hacia una nueva etapa de limpieza y renovación. No ignores lo que aparece en lo pequeño, porque en lo pequeño muchas veces comienza lo eterno. Y cuando permites que Dios purifique no solo tu entorno, sino tu interior, entonces se abre el camino para que su presencia repose en plenitud. Y no hay nada más valioso que vivir en una casa donde Él habita. Cuando Dios permite una señal en tu vida, no siempre lo hace para advertirte de algo negativo. A veces, lo que irrumpe en tu entorno es una confirmación silenciosa de que Él está presente,
protegiendo incluso aquello que no puedes ver. Encontrar una lagartija en casa no debe reducirse a una lectura superficial o supersticiosa. En su fragilidad y su capacidad de adaptarse, hay un reflejo de una verdad espiritual más profunda. La vigilancia de Dios nunca cesa, y su cuidado se extiende incluso en los rincones que tú no miras. Si en partes anteriores hablamos del llamado a limpiar, ordenar o discernir lo oculto, ahora toca detenerse a observar el otro lado de la revelación. El mismo Dios que te confronta también te cuida. El mismo que expone también cubre. La aparición de una lagartija puede no solo despertar tu atención espiritual, sino también asegurarte que en medio de tu rutina, su presencia sigue rodeándote. En Proverbios 30:28 se nos ofrece una clave que a menudo se pasa por alto. La lagartija se puede atrapar con la mano, pero está en los palacios de los reyes. Este versículo, lejos de ser solo una curiosidad zoológica, contiene una afirmación espiritual impactante. Algo tan débil y pequeño ha sido situado en el lugar de los poderosos. No por su fuerza, sino por su habilidad, por su constancia, por su discreción. Hay algo en la naturaleza de este ser que ilustra la forma en que Dios actúa, sin hacer alarde, sin forzar la atención, pero siempre presente. Y ese es el carácter de la protección divina. No necesita imponerse con espectáculo. No se manifiesta únicamente en grandes intervenciones. A veces, simplemente se deja ver en los detalles más sencillos, como la presencia de una criatura insignificante, pero persistente. La Escritura declara que Dios no duerme ni se adormece. En el Salmo 121:4 leemos: He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Esto no solo es una promesa colectiva para un pueblo, es una garantía personal para el creyente. Su mirada no se aparta, su vigilancia no tiene interrupciones. Y cuando algo se cuela en tu hogar sin que lo hayas invitado, antes de verlo como amenaza, tal vez debas considerarlo como señal de que hay una cobertura activa, un muro espiritual que, aunque invisible, está funcionando. Porque si la lagartija llegó hasta ahí, no fue para asustarte, sino para recordarte que hay una realidad que se mueve más allá de tus sentidos, una protección que te acompaña incluso cuando no la notas. El profeta Eliseo vivió una experiencia que revela cómo opera esta protección invisible. En Segundo Reyes 6, cuando su siervo se angustió al ver que el ejército enemigo los rodeaba, Eliseo oró diciendo: Te ruego, oh Señor, que abras sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del joven, y éste vio que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Esta escena no fue una creación momentánea de ángeles defensores. Ellos ya estaban allí. Pero hasta que los ojos del siervo fueron abiertos, no pudo verlos. Así ocurre también con quienes caminan en la fe. La protección de Dios no siempre se manifiesta con señales gloriosas. A veces lo hace en forma de una criatura que aparece para interrumpir tu normalidad. Y si estás atento, lo entenderás como una pequeña prueba de que hay un cerco que sigue firme. En la Biblia, Dios no solo es llamado Salvador, también es llamado escudo. En el Salmo 3:3 se dice: Mas tú, oh Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Este escudo no es solo un elemento de defensa, es una barrera viva, una envoltura de presencia. Y cuando Dios decide mostrarte que ese escudo no ha sido retirado, puede hacerlo de maneras que rompen tus categorías. Puede usar símbolos, animales, momentos, encuentros. Lo importante no es la forma, sino el mensaje. Si algo se ha presentado ante tus ojos y ha perturbado por un momento tu tranquilidad, no siempre es porque viene a robarla. Puede ser porque Dios está diciendo: estoy aquí, y nada se mueve sin que yo lo permita. En Éxodo 12, cuando el ángel de la muerte pasó sobre Egipto, las casas del pueblo de Israel fueron preservadas por una marca visible: la sangre del cordero en el marco de las puertas. Esa sangre era un símbolo de obediencia, pero también una señal de que había una promesa activa. Donde Dios habita, la destrucción no entra sin su permiso. Si ese principio fue válido en medio de una plaga devastadora, ¿cómo no va a seguir siendo válido hoy cuando su espíritu mora dentro de ti? El creyente que ha consagrado su hogar, que vive en obediencia y busca la dirección de Dios, puede estar seguro de que la vigilancia del cielo no se ha debilitado.
Incluso cuando algo extraño aparece, no significa que el muro ha caído. Puede significar que Dios está reafirmando que Él sigue ahí, guardando cada entrada y cada rincón. Las aves del cielo no caen sin que el Padre lo sepa. Jesús lo dijo con claridad en Mateo 10:29. Si una criatura tan insignificante como un gorrión es objeto de esa atención divina, ¿cómo no lo será tu vida? ¿Cómo no lo será tu hogar? La aparición de una lagartija, entonces, no debe generar inquietud en quien vive alineado con el cielo. Más bien debe producir reverencia, gratitud, una toma de conciencia. Porque hay cosas que ocurren a tu alrededor que no se explican con lógica. Y en vez de buscar explicaciones racionales, deberías buscar respuestas espirituales. Tal vez Dios está entrenando tu percepción, afinando tus sentidos, invitándote a ver con más profundidad. En el libro de los Salmos se encuentra una afirmación poderosa sobre esta misma línea. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 34:7. Acampar no es pasar por un momento. Es establecerse, quedarse, hacer morada. La defensa divina no es ocasional, es continua. Y si bien no siempre se presenta con visiones abiertas o palabras audibles, hay momentos donde lo ordinario se vuelve vehículo de lo eterno. Una criatura que pasa por tu cocina no es necesariamente una interrupción. Puede ser un eco de esta promesa, un recordatorio de que el Dios que protege sigue actuando, sigue habitando, sigue cubriendo. Jesús enseñó a no vivir con temor, incluso ante lo desconocido. En Juan 14:27 dejó un legado espiritual para todos los tiempos. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta paz no depende de la ausencia de eventos extraños, depende de la certeza de que Dios está en control. Cuando una presencia inusual interrumpe tu día, puedes elegir reaccionar con miedo o con discernimiento, con rechazo o con reverencia. No todo lo que se sale de lo común es maligno. A veces, lo que rompe tu esquema es precisamente lo que Dios usa para hacerte consciente de que Él no ha dejado de estar cerca. El apóstol Pablo, al escribir a los romanos, declaró algo fundamental. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Esta verdad se convierte en escudo emocional, mental y espiritual para el creyente. No hay criatura, evento ni circunstancia que pueda tocar tu vida sin pasar primero por el filtro de la soberanía divina. Y si algo logra entrar, no siempre es para atacar. Puede ser para enseñar, puede ser para afirmar, puede ser para consolar. La lagartija que ves hoy puede ser, en su misma insignificancia, una muestra de la estabilidad del entorno espiritual que te rodea. Porque no hay caos, no hay temor, solo una interrupción mínima, como para que recuerdes que no estás solo. El libro de Isaías, en su capítulo 41, contiene otra promesa contundente de esta protección. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Versículo 10. La repetición de esa palabra siempre no es retórica, es certeza, es insistencia divina. Dios no se retira cuando las cosas se ponen raras, no abandona cuando algo se escapa de tu control. Y si en ese momento de confusión aparece algo inesperado, no significa que Él se ha ido. Más bien puede ser que desea que reafirmes tu confianza, que recuerdes esta promesa, que dejes de ver con los ojos naturales y comiences a interpretar con los ojos del Espíritu. El mundo espiritual no se limita a lo visible. Tampoco se manifiesta solo en el templo o en momentos de oración. Está en movimiento constante, interactúa con lo físico, se filtra en lo cotidiano. La Biblia está llena de episodios donde Dios se revela en formas no convencionales, desde una zarza que no se consumía hasta un burro que habló, pasando por un pez que tragó a un profeta o un cuervo que llevó comida a un hombre en sequía. La consistencia en estos relatos no está en la lógica, sino en el propósito. Dios habla, guía y protege como quiere, cuando quiere y a través de lo que quiere. Y si esa revelación llega hoy en forma de una criatura pequeña que irrumpe en tu espacio, lo que importa no es el medio, sino tu respuesta.
No estás llamado a vivir con sospecha, sino con discernimiento. No estás llamado a temer cada detalle, sino a interpretar cada uno a la luz de la palabra. Porque cuando entiendes que todo lo que ocurre en tu entorno puede ser una herramienta en manos de Dios, entonces dejas de ver con temor y comienzas a ver con gratitud. La gratitud no por el evento en sí, sino por el recordatorio de que tu vida sigue envuelta por la protección de un Dios que no se distrae, no se cansa, no se ausenta. Y si Él está contigo, incluso lo inesperado puede ser parte de su cuidado. Incluso la interrupción más mínima puede ser parte de su manera de recordarte. Aquí estoy, sigo vigilando, nada se ha escapado de mis manos. No todo lo que aparece en el entorno espiritual tiene un solo sentido. Hay señales que traen consuelo y otras que provocan inquietud. Ambas son necesarias, porque la palabra enseña que Dios no solo habla para animar, también advierte, confronta y corrige. La aparición de una lagartija en casa puede representar una dualidad espiritual, una invitación a reflexionar si esa presencia es símbolo de bendición o de contaminación. La Biblia establece con claridad que no todo lo que entra en el hogar tiene aprobación divina. En Levítico 11 se presentan listas detalladas sobre animales limpios e inmundos, no solo por razones físicas o culturales, sino porque todo en la ley apuntaba a una vida separada, distinta, consagrada. Dios no permitía que su pueblo se mezclara con lo impuro, porque sabía que una pequeña contaminación podía extenderse y alterar el propósito. La presencia de una criatura inesperada como una lagartija puede reflejar dos posibilidades: que el entorno ha sido abierto al desorden espiritual, o que es momento de identificar grietas que han permitido el acceso del enemigo. En Cantares 2:15 se habla de las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, ilustrando cómo lo mínimo, si no se atiende, termina por destruir lo sagrado. Cuando algo aparece en tu casa de manera no prevista, es sabio detenerse, examinar y preguntar con seriedad si hay una puerta espiritual sin vigilancia. No desde el miedo, sino desde la conciencia de que lo espiritual es real y sus efectos se manifiestan incluso en lo físico. Jesús enseñó que no se puede servir a dos señores. No se puede mantener una vida aparentemente consagrada si en lo secreto se toleran hábitos, palabras o pensamientos que abren puertas al engaño. Una criatura que irrumpe en el hogar puede ser la forma en que Dios llama la atención para recordar que no se debe ignorar lo oculto. En Josué 7, la desobediencia de Acán trajo consecuencias a toda la comunidad, no porque su pecado fuera público, sino porque lo escondido también contamina. Si Dios permite una interrupción, puede estar revelando que algo necesita ser confrontado, confesado o expulsado. No todo lo extraño es un ataque, pero tampoco todo es inocente. El discernimiento espiritual consiste en observar con ojos del alma, alineados con la palabra. No basta con tener conocimiento, es necesario estar sensibles al mover de Dios. Lo que aparece sin explicación, si se presenta en un ambiente descuidado, puede ser más que casualidad. Puede ser una alerta, una figura que representa lo que ha sido tolerado en silencio. Si la casa espiritual no ha sido vigilada, cualquier presencia puede ser un reflejo del descuido. Pero si el corazón está limpio, la oración constante y la comunión activa, entonces aún lo extraño se convierte en oportunidad para renovar el altar, cerrar accesos indebidos y reafirmar el compromiso con la santidad. Porque cuando Dios revela, lo hace con propósito, nunca por accidente. La vida espiritual madura exige más que conocimiento, exige percepción afinada. No basta con saber que Dios habla, es necesario aprender a reconocer cuándo y cómo lo hace. Una lagartija en casa, por sí sola, no dice nada. Pero cuando se interpreta a la luz de la palabra, puede ser una oportunidad divina para ejercitar el discernimiento. El Espíritu Santo no opera únicamente en grandes manifestaciones, también se mueve en lo sutil. En 1 Reyes 19, el profeta Elías espera una señal de Dios. Pasa el viento fuerte, el terremoto, el fuego, pero el Señor no está en ellos. Finalmente, se manifiesta en un silbo apacible y delicado. Dios no siempre habla con estruendo. A veces, su voz es como el movimiento inesperado de algo pequeño
que aparece sin explicación lógica, pero con un efecto espiritual profundo. No todo mensaje divino llega como revelación clara. A menudo llega como interrupción, como algo que llama tu atención y te obliga a detenerte. El creyente no puede darse el lujo de vivir distraído. Debe aprender a leer los tiempos y las señales. Jesús reprochó a quienes sabían interpretar el clima, pero no podían discernir el tiempo espiritual en que vivían. En Lucas 12:56 dijo: «Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿y cómo no distinguís este tiempo?». Este llamado es vigente. La distracción es una de las estrategias más comunes del enemigo. Mientras más ruido hay en la mente, menos clara se vuelve la dirección de Dios. Por eso, aprender a escuchar en medio del silencio es una disciplina clave. Ver una lagartija moverse en casa puede parecer irrelevante, pero si en ese instante tu espíritu se inquieta, no lo ignores. Puede ser una invitación del cielo a entrenarte en atención espiritual. Puede ser un examen que no se anuncia, pero que revela tu nivel de sensibilidad ante lo divino. Jesús dijo que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Juan 10:27 declara: «Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen». Esta es una relación dinámica donde el oído espiritual se desarrolla por familiaridad. Nadie reconoce una voz que nunca ha escuchado. La práctica de la intimidad con Dios, de la lectura constante de la Escritura, de la oración sincera, produce en el alma una capacidad para distinguir. Lo que para otros es coincidencia, para el que tiene oído entrenado es instrucción. Lo que para el mundo es insignificante, para el Hijo de Dios es señal. El discernimiento no se hereda ni se improvisa, se cultiva. Y si el Señor está permitiendo que algo interrumpa tu entorno, es probable que esté abriendo una nueva dimensión de sensibilidad espiritual en ti. La Escritura enseña que todo lo creado proclama la gloria de Dios. El Salmo 19:1 afirma: «Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos». Esta verdad extiende la posibilidad de que cualquier elemento del mundo natural sea usado como canal para revelar algo espiritual. Las criaturas, los movimientos, incluso los sonidos, pueden ser parte de una pedagogía divina que busca entrenarte para ver más allá de lo evidente. Ver una lagartija en tu casa no es por fuerza un mensaje específico, pero sí puede ser una señal para despertar el espíritu, afinar la percepción y comenzar a leer lo invisible detrás de lo visible. Quien ignora lo pequeño muchas veces pierde lo esencial. Y quien desprecia lo inesperado frecuentemente cierra la puerta al entendimiento. En 1 Corintios 2:14 se establece una diferencia clara entre quien discierne y quien no. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esta distinción no se basa en inteligencia, sino en espiritualidad. Lo que se requiere para ver el propósito detrás de lo pequeño es un corazón dispuesto, no una mente sobresaliente. El discernimiento espiritual es la capacidad de leer lo que Dios escribe en el lenguaje del entorno. A veces, esa escritura no viene en letras, viene en formas, movimientos, presencias. La lagartija que aparece donde no esperabas puede no estar diciendo nada con palabras, pero puede estar apuntando a algo que solo el espíritu entiende. Por eso es tan importante no reaccionar automáticamente, sino espiritualmente. Hay momentos en los que Dios permite señales que no están para ser entendidas de inmediato, sino para ser meditados. En Proverbios 25:2 se dice: «Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo». Hay asuntos que vienen velados y solo se revelan a quien tiene la disposición de escudriñar. Un encuentro inusual con una criatura dentro del hogar puede ser precisamente eso, un asunto encubierto. Un símbolo que no está completo en sí mismo, pero que lleva al creyente a buscar, a orar, a preguntar. En esa búsqueda, el carácter se afina, la sensibilidad crece, la relación con Dios se profundiza. No porque la señal tenga poder en sí misma, sino porque el proceso que provoca produce madurez espiritual. Todo lo que Dios permite tiene un propósito.
incluso si no es comprendido en el momento. A lo largo de las Escrituras, Dios ha entrenado a su pueblo mediante lo inesperado, no con una enseñanza sistemática, sino con encuentros, visiones, interrupciones, situaciones que obligaban al corazón a estar alerta. Lo que hoy parece irrelevante puede ser el inicio de una transformación. Y si el Señor ha comenzado a entrenarte para ver lo invisible en lo visible, no te detengas, persevera, porque quien aprende a discernir en lo pequeño estará preparado para obedecer en lo grande. Y quien escucha en lo silencioso sabrá qué hacer cuando llegue el ruido. Dios aún habla. Solo necesitas aprender a interpretar lo que otros pasan por alto. Esa es la marca de los que caminan cerca de Él. En el mundo natural hay criaturas que pasan desapercibidas, movimientos tan sutiles que apenas llaman la atención. Sin embargo, en el mundo espiritual no hay detalles sin propósito. Una lagartija puede parecer insignificante a los ojos humanos, pero a los ojos del cielo puede ser un símbolo cargado de intención. No porque tenga poder por sí sola, sino porque el Dios que gobierna todas las cosas puede convertir lo más pequeño en una invitación a lo eterno. Más allá del mensaje, más allá de la advertencia o la revelación, lo que verdaderamente transforma es la disposición del corazón a vivir con conciencia de lo invisible. Porque lo verdaderamente espiritual no se limita a lo extraordinario, sino que se manifiesta con poder en lo cotidiano. Dios no está confinado al templo ni al tiempo de oración. Su voz no resuena únicamente en altares, ni su presencia se limita a las horas sagradas. Él habita también en los márgenes, en los bordes de la rutina, en los espacios comunes. Por eso, el desafío mayor para quienes quieren caminar en profundidad con Dios no es solo aprender más, sino ver más. Es desarrollar una vida donde la fe no sea una reacción, sino una mirada constante. Porque cuando se vive con los ojos abiertos a lo espiritual, hasta lo más simple puede convertirse en un canal de instrucción. En ese estado, una lagartija que irrumpe en casa no es un accidente, es una provocación divina, una chispa que enciende la conciencia de que el cielo sigue activo y hablando. Esta sensibilidad no se construye de la noche a la mañana, es fruto de un caminar intencional, de una búsqueda que no se detiene en lo obvio. Y allí, en ese camino, se revela el verdadero tesoro. No solo recibir un mensaje, sino desarrollar la capacidad de interpretar lo que otros ignoran. No vivir esperando señales externas, sino estar dispuesto a encontrar a Dios incluso en aquello que parece irrelevante. Porque lo más grande que puede provocar una señal no es un cambio externo, sino una transformación interna. El que aprende a ver con ojos del Espíritu ya no depende de lo espectacular para ser dirigido. Aprende a caminar con firmeza, aún en medio del silencio. Ver una lagartija en casa puede parecer una escena insignificante, pero si el corazón está abierto, puede convertirse en el inicio de una conversación eterna. No porque el animal tenga voz, sino porque Dios sabe cómo captar la atención de quienes ha llamado. El punto no es si fue una señal o no. El punto es, ¿estás viviendo con los ojos y oídos del alma despiertos? Porque en el reino, los detalles no sobran y las interrupciones pueden ser invitaciones. El verdadero crecimiento espiritual no se mide por lo que ocurre fuera, sino por la manera en que decides responder dentro. Allí comienza todo. Allí, incluso lo más pequeño puede ser el inicio de algo eterno.